Regresamos con Destape Noticias y ya estamos con la presencia de un destacado profesional en la antropología. Nos referimos a don Pedro Alba Mariñas, investigador, una persona que de manera propositiva viene aportando de forma importante en los últimos años al desarrollo de la región Lambayeque. Don Pedro, buen día, ¿cómo está usted? Bueno, buen día, un saludo a toda la gente que te escucha, que te ve y que espero pues que sea cada vez más numerosa, porque me parece un espacio de reflexión, de pensar en nuestro Lambayeque desde varias miradas, que es lo importante, ¿no? Mirar a Lambayeque desde un punto de vista plural, diverso, como es Lambayeque, ¿no? Sí, efectivamente, esa es una opción muy, una propuesta comunicacional bastante particular, sui generis, de alguna manera, porque sale de lo convencional. Estamos en tiempo real ahorita a través del internet, y los amigos a través de www.destape.net pueden vernos en online, en tiempo real, pero también luego que, ese es un valor agregado, luego que el programa es editado, las entrevistas son subidas inmediatamente a la web, tanto al YouTube, a las redes sociales, a la página web, es decir, queda ya varios días como aquel que no pudo verlo en tiempo real, verlo más tarde, y esa es parte de lo que significa el trabajo en internet. Me parece bien que me alertes sobre eso, porque hay que tener cuidado porque no se lo puede editar. Entonces lo que acá se dice, acá queda. Sube. Así es que voy a tener más cuidado. No se preocupe, don Pedro. Bueno, hay un tema que nos ha convocado, creo que es un tema neurálgico, un tema central en cuanto a lo que significa la sociedad civil, a propósito del tema de la sociedad civil en la región, y es el tema de las comunidades campesinas. ¿Cómo va este tema, esta vorágine de las comunidades campesinas en Lambayeque? Que tengo entendido han habido recientemente elecciones, en San José ha habido problemas, no sé cómo habrá salido el tema en Morrope específicamente, pero ¿qué nos podría informar respecto a cómo va la vorágine, vamos a llamarla así, de las comunidades campesinas en la región Lambayeque, don Pedro? Sí, permítame decirle que estuve siguiendo el discurso de Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, y lanzó una frase que debiéramos tenerla muy en cuenta, ¿no? Dice, estoy mirando a los ojos de la gente. Y decía, espero que él, que me reemplace, tenga la capacidad de convocar a la gente y mirarle a los ojos. En el fondo nos está diciendo que tenemos que gobernar de cara a la gente y después de un periodo no escondernos, sino convocarlos y seguir mirando a la gente. Porque al final las políticas tienen que servir a la gente. Si no sirven, efectivamente no son políticas buenas, y es ahí donde surge entonces una preocupación, ¿no? ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué han hecho los gobiernos para que el Perú se reconcilie con aquel sector de seres humanos numerosísimos que siempre han estado marginados del poder económico, del poder político, que han sido los excluidos de tanto tiempo y que en mi opinión siguen todavía siendo excluidos? Entonces el tema de la masa, de los millones de gente indígena, digamos originaria o que tiene vínculos con ella, pues vale la pena, ¿no?, pensar en ellos, y en este caso las comunidades campesinas, que son más de 6.000 comunidades campesinas. Don Pedro, permítame un pequeño paréntesis, porque yo creo que es importante, ya que usted habló de un tema que tiene que ver con la política latinoamericana. Nosotros posteábamos en las redes sociales que desde nuestro particular punto de vista, el fenómeno del partido de masas todavía se mantiene en Argentina, a diferencia del Perú. Una opinión breve y específica al respecto. ¿Cree usted lo mismo? Sí, a mí me parece que hay partidos latinoamericanos que efectivamente gobiernan e intentan hacerlo de cara a la gente, y están planteando que el desarrollo debe beneficiar no tanto a las corporaciones, no tanto a sacar una buena nota de los organismos multilaterales, porque sabemos quiénes son, sino no tanto ser alumnos aplicados del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Por supuesto, porque eso ya nos ha costado muchísimo al país y a Latinoamérica, sino generar políticas que puedan beneficiar a largo y corto plazo a la gente. Entonces creo que son experiencias bien importantes por las cuales la bonanza económica se puede compartir, se puede incluir a la gente. Entonces cuando usted ve a una presidenta que está peleando la victoria y que pierde por 2 puntos después de prácticamente 12 años de vigencia de su partido,
usted tiene que preguntarse que no todo lo que ha hecho está mal, que tiene un respaldo masivo. Y algo ha pasado también con diferencias evidentemente en Brasil y en otros sitios. El problema está porque acá los presidentes salen con un 4% de votación, con un 10%, prácticamente peleando por la baja. Creo que es un problema que tiene una respuesta. Creo que acá en el país hace muchísimo tiempo no se está gobernando para la gente, se está pensando y haciendo en función de grandes intereses, algunos de los cuales ahora espero tocarlos en esta entrevista. Bueno, yendo ya al tema de las comunidades campesinas, más de lleno, ¿cómo va el tema de las comunidades campesinas en Lambayeque y cuál es realmente esa vorágine de la que estábamos hablando? Mire, yo estoy desarrollando una tesis que lo he expuesto en algunos eventos macroregionales, es que en los últimos 20 años, y como una expresión de esta propuesta global que se llama el neoliberalismo, en el país se ha ido, y en el norte, y en el Lambayeque, se ha ido lo que yo llamo reconfigurando el territorio y reconfigurando el derecho de propiedad tradicional. Entonces, por ejemplo, tenemos primero una apuesta por los grandes proyectos de irrigación, pero que no apuestan en un sentido capitalista, mercantil y moderno, es de que el empresario compre la tierra, la pague la tierra, pues invierta, sino que se refugia en el Estado para que vía decretos supremos, normas legales, expropien, confisquen las tierras y sobre ese bien confiscado, ¿verdad?, sobre esa medida ilegal no ética, entonces vienen los empresarios a comprar tierra barata y efectivamente a intentar despegar económicamente, pero sobre una base no ética. Entonces ahí hay un proceso de desposesión que afecta a comunidades campesinas como la de Olmos, con la cual el Estado tiene un compromiso de resarcirla, no puede legalizar la confiscación. Y aquí tenemos pues que criticar a gobiernos nacionales y gobiernos regionales, los ¿no? llamados gobiernos subnacionales. Claro, no deben olvidarse. Eufemísticamente se les llama así los gobiernos regionales. Son ¿no? los gobiernos que no deben olvidarse, pues, que por encima de su prédica, efectivamente hicieron cosas indebidas. Pero eso está pasando y va a pasar más, porque hay más proyectos de ese tipo. El otro problema es el problema de la minería, ¿verdad? El Estado le concesiona no sus tierras del Estado, sino tierras de toda la población, incluyendo privados, incluyendo centros poblados, iglesias, pero afectando básicamente a comunidades campesinas. Y otra vez, viene el empresario nacional, extranjero, con poca inversión, simplemente prometiendo canon y trabajo, y se apropia de miles de tierras de comunidades campesinas. Entonces ahí tenemos otro proceso que reconfigura el derecho de propiedad, pero que desplaza de sus beneficios a los comuneros, porque lo que ofrecen es algunas obras sociales, inversiones en el canon que llegan con dificultades, más la corrupción, pero además con los salarios que ofrecen, que terminan luego desplazándoles, porque como los comuneros no son calificados, obviamente son reemplazados por una mano de obra que ya viene calificada, pues, y que ya está calificada por las empresas. Y el tercer problema que me parece es ya la oleada de invasiones privadas que se alientan desde el Estado, desde empresarios privados y, digámoslo con claridad, desde mafias que se instalan en los poderes del Estado, incluyendo pues la SUNAR, ¿no?, que se ha constituido un sitio en el cual las mafias también imperan. Entonces y tenemos… y eso es lo que ha permitido el caso de mafias como las que ha dirigido y dirige aún desde la sombra Orellana, ¿no? Por supuesto. Protegido por muchas dependencias del Estado. Así es. Directamente. Así es. Entonces tenemos, mire, un proceso de modernización, un proceso de inversión, como se dice, pero en el cual los que ganan es un sector reducido que se alían normalmente a los grandes poderes fácticos del Estado para hacer desposesión masiva, para quitar derechos a varios miles de personas. En consecuencia, a ellos les niega la posibilidad de desarrollo. Entonces la necesidad de igualdad de oportunidades, el tema de justicia social, efectivamente queda de lado. Y finalmente permítame referirme a otro fenómeno global que ya se viene también, es el tema del recurso hídrico. Usted sabe que en nuestros valles, las comunidades que quedan al final de los valles han sido históricamente desplazados del recurso agua. Mire usted en la comunidad campesina de Morrope, que acaba de hacer sus elecciones exitosas, interesantes, una fiesta democrática. ¿Cuál de las listas ganó? La lista verde, el presidente que va a la reelección, el señor Llause, y a los morropanos en general, ¿no? Un saludo cordial a ellos por esta expresión democrática que han vivido el día de ayer y que el domingo, perdón, y que ha sido una fiesta electoral con participación de mucha gente y que damos fe
que finalmente ha sido, digamos, un triunfo limpio. Pero digo, estos nuestros morropanos, ¿verdad?, originarios, Muchic, tienen más de 7.000 comuneros que no tienen acceso al agua. Y eso a pesar de tinajones, y eso a pesar de las obras que se están haciendo, y eso incluso a pesar de las nuevas obras que se plantean, como la Montería y como Sicán en la parte alta, que están también diseñadas no para darles agua a ellos, sino para ampliar la frontera agrícola. Y eso también, a pesar, don Pedro, y hay que decirlo, de los cerca de 9 millones que recauda al año la comunidad campesina de Morro, por el tema de la mina de sal, de la mina de agregados y otra tercera mina por ahí que hay, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Claro, y usted sabrá que la comunidad campesina invierte en obras de desarrollo comunal, se compromete un plan de obras en las campañas y lo hace, y por eso entonces vemos que la comunidad campesina puede ser un socio para el desarrollo rural, pero como le digo, el Estado cuando puede lo saca de las posibilidades, y ahora tiene un plan hídrico que en mi opinión igual apuntan a desposesionar a las comunidades campesinas para que el Estado pueda hacer obras, invertir millones y luego ver ya a quién se lo da, porque este esquema del PEOT, este esquema del cual algunos se ufanan o prefieren ya callar del tema, lo que significa Olmos es eso: tierras de Lambayeque, dinero de Lambayeque, esfuerzos de Lambayeque, que termina, como usted sabe, beneficiando a un grupo de grandes corporaciones. ¿Se podría decir que Olmos finalmente termina siendo un anhelo de todos, pero para el provecho de pocos? A mí me parece que sí. Yo creo que hay una enorme frustración, y yo lo que decía, por eso escribí hace tiempo, que este proyecto Olmos tiene luces y oscuridades, y que lo que había primado hasta un año antes, incluso hasta ahora, es el predominio de las oscuridades sobre la luz. Y apostamos de buena fe a que estos empresarios que ya están en posesión de la tierra empiecen a producir tal y como se comprometieron los teóricos del PEO, los que defendían el proyecto, que iba a ser el granero del Perú, que iban a dar 3 o 4 empleos fijos por hectárea, que prometían 200.000 empleos fijos con seguro y todo lo demás, etcétera, etcétera. Creo que nos vamos desilusionando, ¿no?, porque la oferta laboral no es tanto, y ellos van a cultivar lo que saben cultivar, lo que es más rentable para ellos. Ya se habla de caña de azúcar. No, y además algo que nos sorprende y que me gustaría preguntarle, y lo voy a hacer cuando tenga aquí en el set al señor Simón Munaro, porque es que durante sus 2 periodos de gobierno y los actuales periodos de gobierno del señor Humberto Acuña no se ha preparado, no se ha calificado a los jóvenes teniendo infraestructura. Se tiene Sencico, se tiene a Senati, Feral, Alemana, que de repente en convenios con ellos se pudo haber calificado al personal, y ahora quienes van a trabajar son peruanos, sí, pero que vienen de Ico de Trujillo, donde sí hay experiencia de obra hídrica e hidráulica, y no en Lambayeque. Yo creo que el Estado cumple su papel, ¿no? Hace la cosa política, entrega una obra, hace el remate y ve que los empresarios hagan el resto. De que haya políticas de cuidado del medio ambiente, de evitar los impactos globales a nivel del medio ambiente, no les interesa, y que la gente sea incluida, ya no hay para eso dinero, ¿no? Los dineros ya se invierten en las obras grandes y en los proyectos grandes. En este caso, por ejemplo, de la nueva ciudad, para mí es un escándalo que el Estado tenga que financiar con 500 millones de soles, cuando quienes de primera instancia se van a beneficiar y van a usufructuar de esa ciudad son los ingenieros, los trabajadores y las compañías que van a trabajar ahí. O sea, eso no tiene sentido cuando gran parte, usted lo conoce muy bien, de la periferia, de las comunidades campesinas, no tienen saneamiento básico, y sin embargo el Estado va a colocar ahí 500 millones. ¿No le parece esto un escándalo? Sí, eso yo lo encuadraría en una propuesta mayor. Sobre este proceso de reconfiguración del territorio de Lambayeque en beneficio de unos cuantos, y ya le dije yo, en el sector agroexportador, en el sector del uso del agua, en el tema de la minería, en el tema de las mafias de acaparamiento de tierras urbanizadoras, porque es toda una tendencia, efectivamente necesitan capitales. Sería interesante que a Lambayeque venga capitalistas con capital, por supuesto, inversionistas con dinero, pero para mí vienen protegidos por el Estado y al amparo de la inversión del Estado o de lo que tiene Lambayeque como capital. Y ese mismo lo reciclan. Más especuladores que realmente inversionistas, ¿no? Eso ya lo ha visto usted en el sector azucarero, por ¿verdad? Supuesto, sí, que dominan todo el circuito y que se es. presentan como los grandes personajes, y después del tiempo vemos cómo esos personajes se derrumban. Pero estos van aliados con políticos, ¿verdad?, que saben hacerlo, que son candidatos de ellos, con lenguajes diferentes,
pero el mensaje en el fondo es el mismo. ¿Cómo hacen que con los recursos del Estado se financie estos procesos de desposesión, acaparamiento de tierras, configurando un tema pues de injusticias en todos niveles? Entonces, por ejemplo, yo le doy un dato que puede ser actual, etcétera, pero es una constante. Lambayeque ha sido criticada ya, y vamos creo por segundo año, tercer año ya, a un nivel de ejecución baja del presupuesto. No hay capacidad de gasto. Estamos ya finalizando el año y tenemos que el dinero que el Estado central gasta, el gobierno central en Lambayeque al 14 de diciembre es de algo más del 70.5%. O sea, tiene que gastar en estas 2 semanas el 30% del presupuesto. Y estamos hablando de más de... Sí. El gobierno regional está igual. Ha ejecutado solo el 70%, quizás ahora haya 5 o 6% más. Y no más. Hay 30% de los más de 1.000 millones que el gobierno regional con todas sus unidades ejecutoras no lo ha podido ejecutar. Y creo que no va a lograr hacerlo en las 2 semanas que quedan. Y las municipalidades algo peor. No llegan al 60% de ejecución del gasto. Y esto puede ser contradicho por cualquier funcionario que venga y suponga que maneja cifras modernas, nuevas, como alguien siempre me ha desmentido, ¿no? Que él como una autoridad regional hace años manejaba cifras confidenciales del Ministerio de Economía y que yo que visitaba la página web del MEF era desactualizado. Con ese riesgo que me desmientan, tenemos entonces un problema. ¿Por qué el Estado no tiene la capacidad de ajustarse las teclas en todo sentido y ejecutar el escaso, como dicen ellos, presupuesto regional, presupuestos municipales? Entonces, ahí hay un problema de gestión que yo creo que debiera ser uno de los elementos a discutirse, porque eso no lo podemos aceptar. No lo podemos aceptar. Pero sin embargo, y ahí viene el otro problema, si somos muy diligentes para solicitar al Estado que financie obras bastante significativas. Entonces, por ejemplo, ya estamos pensando, los amigos del PEOT, hacer, por ejemplo, la segunda etapa del proyecto Olmos. Y están renovando compromisos con los cajamarquinos para autorizar el uso de aguas, pues de varios ríos, que son ahora de la cuenca Epiguro de Cajamarca, para ampliar la exitosa, entre comillas, experiencia del proyecto Olmos, porque ellos quieren completar las 110.000, 120.000 hectáreas. El problema está, ¿quién va a financiar eso? El político y los políticos dicen, gracias a mis gestiones, a mi capacidad de gasto, yo he logrado que el MEF me dé partidas. Pero usted sabe el MEF de dónde saca ese dinero. ¿Tiene una cuenta aparte? ¿Tiene fondos en el Banco Suizo? No, lo que dice es, bien Lambayeque, tú quieres esa obra, te la saco entonces de tu presupuesto. Y efectivamente, los dineros y los gastos que original el proyecto Olmos lo estamos pagando ya hace 5 años de nuestro presupuesto. Creo que estamos pagando a veces 140 millones, el último que estamos pagando es algo así como 103 millones. O sea que es del presupuesto de Lambayeque. Perezo ahorita en el Brasil hizo el negocio de su vida aquí en Lambayeque. Ese es un tema, pues sí, yo creo que sí, es un proyecto hecho a la medida de las corporaciones, con las firmas de muchos lambayecanos, con el aplauso de muchísimos, incluyendo pues por supuesto muchos medios de comunicación también, pero ahora ya va quedando claro, ¿no?, que lo que estamos pagando sale del presupuesto de la región. Entonces yo digo, esto que usted ha mencionado de la ciudad satélite, Suúton, o ya ahora le cambiaron de nombre por Leguía, así es, 540 millones, ¿no? ¿Y eso de dónde va a salir? Obviamente sale del presupuesto nacional. Y tenemos incluso una nueva propuesta, que es una iniciativa de inversión cofinanciada, que está pensando igual invertir en represas en Lambayeque, pero también con el aporte del Estado. Dígase en este caso gobierno nacional y gobierno regional. 700 millones, señor, es una barbaridad de plata. No, definitivamente. Hay un tema que me gustaría usted, no sé, el manejo de información respecto a lo que pasó con los amigos de la Poligonal. Ahí hubo una excepción, incluso estuve presente en una conferencia de prensa con Amnistía Internacional, que había cubierto este tema como una violación flagrante a los derechos humanos. Habían sido desposeídos esos señores, y no solamente habían sido vilmente espectorados, sino que incluso hasta se había quemado sus potreros. O sea, una cosa realmente increíble,
y digno de una tragedia griega. ¿Cómo quedó finalmente, don Pedro, ese tema de la poligonal en Olmos? Sí, mire, ese es uno de los aspectos dolorosos del tema. Es la otra cara del proyecto Olmos y que sustentan... Es la cara que no se dice, ¿no? Es la cara que no se menciona. Es la otra historia y es lo que sustenta lo que estoy diciendo. O sea, a este proyecto hay mucha gente que lo mira desde el lado corporativo, ¿no? Desde el lado del empresario, que claro, tiene que cantar loas y etcétera, y obviamente tiene recursos para eso. Pero tras de eso se esconde esa historia de desposesión. Alguien está perdiendo en este proceso, y en este caso la comunidad de Olmos, y más específicamente aquellos comuneros que vivían en esas zonas, y no eran recientes, sino ya ancestros ahí viviendo, que habían adaptado toda una forma de vida, de estrategia de sobrevivencia, a los cuales el Estado nunca los apoyó, y que han sufrido efectivamente la usurpación de su territorio, el pago de exiguos recursos del Estado. Oiga. Uno se pone a pensar, y lo he dicho abiertamente a los funcionarios del PEO, ¿no? En reuniones que hemos tenido como parte de los debates, cómo son tan generosos, y vuelvo a repetirlo, cómo son tan generosos con las corporaciones, cómo no revisan antes de firmar, no tienen ningún empacho, firmar millones y millones y concesiones y ampliaciones y salvaguardas, ¿verdad? De las cuales usted sabe los últimos 70 millones de costo adicional, lo firman. Pero a la hora de darle un pequeño de resarcimiento a los comuneros, ahí se ponen estrictos, se ponen exigentes y terminan dándoles una miseria. Entonces yo les decía además, ¿por qué en las 38.000 hectáreas no tuvieron la sensibilidad, y se vuelvo a repetir ahora, no tuvieron la sensibilidad de separar 1.000 hectáreas, señor? ¿No? De las 38.000 rematen 37 y 1.000 déjenla para resarcir a tantos comuneros que se quedaban en la calle. Pero ni siquiera eso. Ni siquiera eso, señor. Y ahora usted tiene a los comuneros, sí, viviendo en unas casitas, al estilo pues que el PEO les hizo, estrechos, sin un radio amplio para hacer sus actividades, buscando ser peones ahora por tiempos parciales, y ahí están, amontonados. Mientras al costado florecen los campos, están ahí hablando los agroexportadores. Entonces yo creo que ahí hay incluso una deuda del PEO. El gobierno regional tiene que saldar esa deuda, tiene que dialogar con la comunidad campesina. Ya no importa que los dirigentes ahí pues sean venales, sean corruptos, no sé, ¿no? Hagan cosas indebidas. El Estado tiene que cumplir con resarcir a esa comunidad, llegar a un acuerdo con la comunidad campesina para sellar el tema de la confiscación. Pero también tiene que entender que hay un drama social ahí, que no se trata de darles un pago cualquiera, digamos, unilateralmente planteado, a la fuerza y con las amenazas, sino que atender el problema de los desplazados, que es un tema muy sensible y que, como usted ha dicho, lo ha recordado Amnistía Internacional. Los chicos de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que yo en ese tiempo trabajaba en la Pedro, hicimos toda una campaña, y agradezco a los medios de comunicación que efectivamente se solidarizaron. Y este es un problema que en mi opinión el gobierno regional y el PEO tiene que solucionarlo, porque esto va a mantenerse en el tiempo, al igual que el problema del aguazo, ¿no? Ah, bueno, pues es un tema muy sensible, ¿no? Y que se tiene eso, y que ahora en campaña evidentemente va a volver a salir, y bueno, vamos a ver qué explicaciones tiene. Así es. Creo que en el tema vinculado a las comunidades campesinas está el tema de la minería. Ya Hernando de Soto hace algunos meses ha planteado que es bueno que las comunidades campesinas se conviertan en especie de socios, ¿no?, de las compañías mineras, pero habría que ver hasta dónde esto sería factible, rentable, posible. Pero, por ejemplo, hay un punto de partida que me parece esencial, don Pedro, y no sé si usted lo comparte. Los únicos recursos que van a dar realmente sostenibilidad a este planeta llamado planeta azul o planeta Tierra son los recursos renovables, no los otros, con lo cual no quiere decir que debemos ser pues antimineros al mango, ¿no?, sino que simplemente tratar de encontrar, si se quiere, una cierta equidad, si fuera posible, o en todo caso encontrar lo que no ha habido en la historia del Perú, una verdadera minería responsable. Ahora, nos vamos al caso de Cañaris. Son 5 mesas de trabajo que la PCM, a través de los iluminados de la Comisión de Asuntos vinculados a ese tema, han tenido sendas reuniones y no han llegado a ningún acuerdo, o finalmente no han dado ninguna solución al tema de la comunidad campesina de Cañaris. ¿Qué nos podría usted decir al respecto, don Pedro? Mire, yo sueño, creo que es el sueño de todos,
con un país, con un Estado de todas las sangres, que sepa que tiene que representarnos a todos. Y nosotros hemos trabajado hace tiempo para que el Estado eso se vista de multicolores y que todos los colores nos sintamos que es nuestro Estado. Pero vemos que el Estado cada cierto tiempo se pone disfraces ajenos. Entonces por un tiempo se pone el disfraz de agroexportador y entonces los varones del azúcar, los varones del algodón pues dominan al Estado y todas las políticas es en favor de ellos. Usted sabe, ellos mandaban al Estado. Y el Estado le puso de espaldas a las comunidades, a los indígenas, a los pueblos, a los migrantes. Luego hemos visto que el Estado le ha dado la espalda a los migrantes, ¿verdad? Palo con ellos, persecución con ellos, y hasta ahora incluso vemos, ¿no?, rezagos de esas persecuciones, de ese Estado que no entiende al migrante, que no le abre las puertas, sino que tiene represión, con esa pelea, con esa persecución que tiene a los comerciantes ambulantes, ¿no?, que en el fondo son los rezagos de esa población migrante que vino en busca de futuro. Y ahora en el último tiempo vemos un Estado que se ha vuelto minero, ¿no? Se ha puesto el casco y se ha puesto las botas y se ha convertido en minero, desconociendo que tenemos también una tradición de agricultoras y la mayoría de la población son agricultores y casi todos tenemos algún resabio de agricultor por los abuelos, por los tatarabuelos. Entonces quisiéramos que el Estado comprenda que no tiene que disfrazarse, sino seguir con un vestido de todos los colores. En segundo lugar, quisiéramos que sea un Estado árbitro, un Estado papá. No sé si usted ha tenido seguramente muchas ocasiones de, pues, amistarse a los hijos, ¿verdad? Cuando los hijos tienen problemas, pues el papá es el que resuelve las cosas. Luego de sendas trompeadas. Claro, incluso eso empieza por las... Tiene que ser un amigable componedor. Así es, pero cuando usted se parcializa con el hijo querido, con el hijo preferido, lo que crea es más odios, más rencores y disturbaciones. El Estado no entiende, y los gobernantes, este principio elemental de convivencia. El Estado tiene que estar por encima de los intereses particulares, tiene que ser árbitro, pero cuando él se pone la camiseta, la pelota, del otro equipo para jugar con la otra parte, ya está mal. Y nosotros hemos visto lamentablemente que en los últimos años, décadas, y eso lo dicen estudios sociológicos, economistas, etcétera, el Estado se ha vestido, ¿no?, con el traje, el terno de las corporaciones y últimamente con el traje de la minería, de tal manera que un conflicto minero, ya usted no se pregunta dónde está el Estado, ya el Estado viene apadrinando, ¿no?, al empresario privado, y ya viene contra una comunidad rural y toma partido. Y entonces, bueno, ¿qué hacen las comunidades rurales? Simplemente entonces a resistir, a pelear y a generar conflicto, con todas las consecuencias que hay. Otra cosa, mire, don Pedro, recuerdo haber escuchado a través de una radio en cadena nacional al viceministro de Energía y Minas, el señor Chino, que realmente tenía un discurso que más parecía representante de la compañía minera que representante del Estado. Era increíble, o sea, a ese punto se puede llegar, don Pedro. Qué bien, estimado Edwin, que usted es un acucioso periodista, se da cuenta que el discurso que tienen nuestras autoridades en minería, por lo menos, incluso hasta en ambiente, es propio de un empleado de una de las corporaciones. Así es simple. Y es más, si usted ve algunos noticieros y algunos opinólogos que hay, efectivamente es el relacionista público de la empresa minera. En consecuencia, la empresa minera no tiene un mínimo de control, de supervisión, y entonces entra por el lado negativo, al conflicto, al choque. Y acá quiero decirle, lamentablemente tenemos partidos políticos que no juegan ese papel que quisiéramos, representar a la gente, representar a las poblaciones, y más bien ofrecen sus servicios para facilitar procesos. En el caso de Cañari, nosotros hace 3 años lo vivimos perfectamente. Todos nuestros representantes parlamentarios se fueron a la PCM y al Ministerio de Energía y Minas a ofrecerse sus servicios para que Candente Cooper no pudiera ser rechazada. Ese es el papel de un congresista. O sea, no era venir a conversar con la gente, meros y simples lobistas, y decir qué problemas tienen, ¿verdad? Y ser los que intermedian en un diálogo democrático para entenderse, ¿no? Se pusieron del otro lado y vinieron después pues a hacer uso de sus contactos, de su poder político, y en los medios estuvieron efectivamente para aplastar a una comunidad campesina. Entonces yo creo que somos muy injustos en esa relación, y yo digo, ¿no?, sobre esos temas básicos que le he planteado, pues hay un tema de derechos. O sea, la gente tiene derechos y esos derechos tienen que ser respetados, y en el país hay derechos individuales
que hay que respetarlo, la Constitución lo garantiza, pero también hay derechos colectivos. Entonces, si el Estado ha otorgado un título de propiedad a una comunidad campesina, si además la ha reconocido como indígena, ¿por qué razones se presenta la señora Nadine Heredia a decir que no hay indígenas en el Perú? Porque simplemente usan celular. Porque esa señora se va a tantas comunidades, se viste como indígena, recibe aplausos y regalos, pero a la hora de reconocerle derechos colectivos no habla de esos derechos. Entonces creo que es un tema de reconocimiento de derechos y el Estado debiera ser el primero, ¿sabe cómo? Cuando viene uno de denuncio minero, el Estado debiera decir, señor, usted está haciendo un denuncio en un territorio de comunidades campesinas. Estas comunidades tienen derechos, yo los protejo porque tengo leyes, así es que vaya usted a un diálogo porque además hay una ley para el diálogo, pero el Estado no. El Estado lo que está esperando es cuántos empleos, cuántas eso, cuánto dinero, cuánto canon voy a hacer para mantener en el poder, y entonces no ve los derechos indígenas, los derechos establecidos, que el mismo Estado los ha construido difícilmente. Entonces yo creo que se trata más de posturas ideológicas, más de posturas políticas de corto alcance, es pensar en el Perú, que hay gente que tiene derechos y que es deber de todos nosotros que esos derechos se respeten y que el diálogo sea una vía civilizada, pero un diálogo pues claro, no como esa mesa que usted me hablaba, claro, que hizo la PCM, ¿verdad? Son 5 mesas de trabajo que se han hecho en Cañaris, que yo creo que ha sido una burla al pueblo de Cañaris y de manera directa a las comunidades campesinas, ¿no? Así es, porque no ha habido ninguna, pues no me explico cómo puede haber gente con sueldos de 7, 9, 10 mil soles en la unidad de resolución de conflictos que no resuelven ningún conflicto. Sí, es increíble. Claro, y esa mesa se disolvió apenas se disolvió el conflicto. Es decir, que era montada expresamente para persuadir a los comuneros que firmaran la sesión. Finalmente la idea era ganar tiempo, ¿no? Claro, nada más. Y luego se retiraron y ahí está Cañari y está Incahuasi, ¿no? Con sus bajos índices de desarrollo. Entonces, en el fondo lo que estamos planteando es, no se trata de posturas políticas ideologizadas, lo que se trata es de pensar en el Perú y en los peruanos. Y yo creo que los políticos debieran terminar su periodo, como decía Cristina Fernández, disculpe que yo lo mencione, porque he seguido de cerca el motín multitudinario que ha tenido. ¿De peronista, don Pedro? No, es que uno está a la espera, digamos, que tampoco sería malo, ¿no? El peronismo claro, es un movimiento político de raigambres y de multitudes, en Argentina. Y creo que en el mundo, en Latinoamérica, estamos esperando que venga un partido, líderes de esa naturaleza. ¿Qué les parece la que todavía nos permitan tener esperanzas? ¿Qué le parece la experiencia de Correa en Ecuador, don Pedro? Yo creo que hay que mirarla, ¿no?, con mucha atención. Mire, yo hace muchos años estuve muy centrado en el Perú, ¿verdad? Solamente en Perú. Pero en los últimos 3 años, habrá visto en mi Facebook, estoy abriendo un poco la mirada a experiencias latinoamericanas y me parece que los medios de comunicación despachan esas experiencias en un editorial despreciativo, pero no. Un presidente Correa que se reelige y reelige con tan alta votación, pues algo debe tener. Sí, además igual hay algo interesante, sitios. mire, don Pedro, le voy a relatar. Hace algunas semanas, unos amigos empresarios de Lambayeque fueron, pues por cuestión de viaje de promoción de sus hijos a Salinas, de otros lugares emblemáticos del turismo ecuatoriano, y ¿sabe lo primero que ellos dicen? Que desde que traspasan la frontera del Perú, se nota realmente otro país, por el orden, sí, por la limpieza, o sea, cosas tan elementales que ni siquiera nosotros hemos sido capaces de hacerlo, don Pedro. Sí, sí, y estamos a 6 años de cumplir 200 años de independencia política. ¿Cómo vamos a llegar al bicentenario? Una reflexión suya. Sí, a mí me parece que los peruanos estamos casi sin esperanzas, porque todas las esperanzas que hemos puesto en nuestra vida, que ya no es corta, se han ido diluyendo con el tiempo, ¿no? Entonces ahora el electorado deposita su confianza acá, deposita allá, vuelve un caudillo, volvemos a darle las esperanzas y otra vez se deshacen, ¿no? Y estas esperanzas terminan con el 4%, y a las 5%, finales tenemos, ¿no?, más de lo mismo, ¿no? Más es decir, el fujimorismo por ahí, el alanismo, que es el ala más proditora, como digo yo, del aprismo, ¿no? Porque aún hay por ahí algunos apristas que están guardando la esperanza que el señor García no pase a la segunda vuelta para que por lo menos tomarte cierto posicionamiento en su partido después de más de 30 años que él y compañía tienen el poder dentro del mismo partido aprista. Toledo, qué sé yo, o sea, los mismos de siempre. ¿Qué pasa con el liderazgo político, claro, en el Perú? O mejor dicho, el caudillismo, ¿no? Y es que ya los partidos políticos están convirtiendo en un liderazgo ideológico, ¿no?
en base a principios, en base a valores, en base a propuestas generales que a uno lo conmueve, ¿no? Ese tema de igualdad, justicia, fraternidad, solidaridad, ya es más un cálculo, en los 70 por y en los supuesto, 80, ¿no? y que en mi opinión debe volver, ¿no? Porque son los grandes ideales que mueven a los hombres. ¿Cuántas cosas hemos soportado nosotros en nuestra vida, estimado Ewin? Por más que nos digan romántico, ¿Y por qué estamos en esta situación? Sí, ¿no? sí, Que algunos nos dicen, oye, ¿por qué no tienes estos lujos? Tú deberías estar... Es que nos aferramos a principios. Y esos principios, alto, ¿no? así es. Y esos principios se mantienen. Pero esos principios debieran ser preconizados, promovidos por los grandes partidos, por los grandes líderes que tienen esa posibilidad. Pero no, lo vemos más haciendo cálculos prácticos, claro, de qué me conviene para mantener en el poder o para subir en el poder. Y además, las alianzas que se han generado, don Pedro, como he posteado en las redes sociales, más parecen pactos de impunidad y cuestiones de corto plazo para asegurar curules en el próximo Congreso. Sí. O sea, posicionamiento político, más allá de realmente ver al Perú con una visión de futuro. Sí. O estar pensando en la gobernabilidad y en la gobernanza del país. No, eso no importa. Lo que interesa es los privilegios y los intereses subalternos de corto plazo. A mí me parece que sí. Entonces hay que devolverle a la política el sentido ético, ¿no? De estar al servicio de la gente, exacto, de estar al servicio de los grandes ideales que generen esperanza, ilusión en la gente y que le saquen a la humanidad pues lo mejor que tiene, ¿no? Que son sus valores, y no se basen pues en esos principios mezquinos, ¿no? Ven, afíliate a mí y vas a progresar, ¿no? Si te afilias yo te subo, súbete al carro y no pierdas la oportunidad, que son cosas de bajo nivel y que no llegan a construir partidos fuertes. Bueno, y la cantidad de plata que se dispendia, don Pedro, en campaña es increíble. En la última campaña, en la anterior campaña, recuerdo, aquí en Lambayeque han habido campañas congresales personales que ha pasado los 300, 400, 500 mil dólares. ¿No le parece esto un escándalo? $500,000 solo por una campaña congresal en Lambayeque, una sola. Sí, yo creo que ese es un tema que merece también analizarlo, porque esa es una inversión, ¿no? Inversión que luego se recupera por varias vías. Y ahí tenemos otro problema, o sea, ¿para qué se sube al poder arriba, no? ¿Para legislar en nombre de los que te dan el voto o para usar ese poder de varias maneras? Los resultados ahora lo tenemos, ¿no? En el caso de Lambayeque estamos en una situación bastante complicada. Yo de vez en cuando publico algunas informaciones que evidentemente no son del agrado de alguna gente, pero yo tengo el deber, ¿no? De publicarlas, de comentarlas, a pesar que uno pues pueda sufrir por estas razones, ¿no? Usted sabe, las exclusiones y cosas del poder que uno lo soporta desde ese tiempo, pero hay que cumplir, ¿no? Éticamente lo que uno sabe y lo que conoce, con la esperanza que se pueda generar un debate con sustento, con datos, ¿no? Y que la gente que hace promesas se enfrenten a datos. Entonces, cuando usted plantea, por ejemplo, datos sobre competitividad regional y le dice que estamos pues en el puesto 9 de 24 departamentos, y no lo dice un izquierdista, no lo dice el Instituto Peruano de Estudios Económicos, entonces usted tiene que parar las orejas por lo menos y ponerse a revisar como autoridad qué es lo que está pasando en su entorno. Porque estar en el puesto 9 para Lambayeque no es un buen puesto, porque debiéramos estar en el cuarto, quinto lugar en todo caso, ¿no? Por lo menos. En el peor de los casos, quinto. Claro, entonces ahora si usted revisa cuáles son los componentes más bajos, se encuentra con una situación terrible, ¿no? Primero es que el Estado invierte poco en Lambayeque. Somos el departamento con el ingreso per cápita por presupuesto más bajo del país. Entonces yo como gobernante lo que diría es, bueno, pues hagamos una unidad regional para pelear al Estado más presupuesto que tiene, pero como no movilizamos a la gente en función de intereses globales, obviamente nunca le pedimos al Estado más dinero. Por ejemplo, ahí necesitamos un líder con esa capacidad, ¿no? De movilizar las fuerzas regionales para mejorar la asignación presupuestal a Lambayeque, que se lo puede hacer, ¿eh? No puedo comentar ahora eso, pero se lo puede hacer. El segundo indicador que a mí me preocupa mucho es el tema del ingreso que tiene la gente por ingreso de sueldos y salarios. Ocupamos casi el último lugar de los departamentos. Entonces, ahí me viene a mí problemas, ¿no? O sea, somos un departamento que ve que hay inversión, que viene gente de fuera, que hay promociones. Día a día cantidades ingentes de dinero. Claro. O sea, aquí vemos personas que a las 3, 4 de la mañana están haciendo bastante plata, a las 9 toman su desayuno y a las 7 ya se están divirtiendo con la ganancia de la mañana. Pero, sin embargo, los sueldos, los salarios que se pagan son los más bajos del país. De hambre, ¿no? Entonces, ¿qué política es esa
que dice que el país está creciendo, que el país está en cifras grandes, importantes, pero su gente tiene ingresos, tiene salarios bastante bajos. Y entonces ahí nos preocupa es cómo mejoramos la calidad de vida de la gente con ese tipo de ingresos. Entonces ahí debe haber, por ejemplo, otra apuesta, ¿no? Se puede, creo, mejorar los ingresos de la gente, pero también acá tenemos que llamar la atención a los inversionistas. No necesitamos esos inversionistas mercantilistas de poco plazo, necesitamos esos empresarios generosos, solidarios, ¿no? Que realmente ganen tengan y compartan. Responsabilidad social, ¿verdad? Claro. ¿Recuerda usted una noticia de un empresario chino que decidió darle vacaciones a sus trabajadores, llevándolos, creo, a Estados Unidos, a Europa? Efectivamente. Compartiendo la enorme riqueza que él tiene. La famosa plusvalía, ¿no? Acá lamentablemente tenemos empresarios que son bastante duros, difíciles, y lo vamos a comprobar en estas Navidades, que están buscando los panetones más baratos para regalarle a sus trabajadores, los vinos más baratos. Esos panetones secos del año pasado, que usted los tira a la pared y tiene que cabezarlo porque rebota como pelota, ¿no? Ya pues, empresarios, no sean así, pues modernícense, sean solidarios, apliquen la responsabilidad social, ¿no? Dice que compartan con su gente. La gran diferencia del desarrollo chileno en los últimos años es que ellos se han tenido burguesía nacional y nosotros no. Creo que gran parte de razón hay en ello, ¿no? Tenemos un empresario de bajo nivel también que se aupa situaciones de corto plazo, pero ahí viene el problema, o sea, el desarrollo... No ha del mercantilismo, eso yo creo que ya es la parte más, diríamos, sombría de las cosas. No han salido del mercantilismo, ni siquiera son liberales, porque el liberalismo está en otra cosa, ¿no? En el mundo. No nos hemos modernizado. Por eso cuando alguien dice hay que modernizarnos, hay que progresar, yo digo hay que empezar por los que deben empezar, porque el empresario se supone es la élite económica de un país. Es la que está en mayores posibilidades de crecer personalmente, con el dinero que tiene. Además se rodea de profesionales que le dan de todas maneras, ¿no?, un apoyo, pero no, pues no salen de ese oscurantismo y siguen pensando el dinero, y luego no generan desarrollo a su alrededor, ni siquiera en su localidad. Por eso usted verá empresarios muy importantes, interesantes en Mochoqueque, pero que para entrar a su casa usted tiene que saltar los huecos y evitar, ¿no?, pisar basura. Y ellos viven ahí sin problemas, porque incluso no tributan a su municipalidad. Y encima de ello, don Pedro, sus casas son edificios de 4 o 5 pisos, con una polarizada, pero como usted dijo, a la esquina hay 5 gallinazos y en el otro lado están que corren cerca de 5 ratas, ¿no? O sea, es increíble. Sí, yo creo que tenemos un problema de país, y ahí entonces mi invocación a las universidades. También. La academia algo tiene que hacer, don Pedro. Creo que las universidades no están fabricando, disculpe el término. Ya tenemos 12 universidades en Lambayeque. Profesionales, pues, de otro tipo, ¿no? Y ahí nuestra esperanza en los jóvenes, que a veces mi esperanza en los jóvenes se diluye cuando veo que no se afilian a movimientos grandes, generosos. No se sienten convocados, me parece, más, don Pedro. Más son cooptados, bueno, ¿no? O sea, están buscando dónde entrar, dónde meterse. Entonces, si por acá hay una posibilidad, ahí me inscribo porque eso asegura mi desarrollo personal. O sea, esa capacitación que tenemos de desarrollo personal, de trepar como sea, pues parece que encarna muy bien en los jóvenes, que más que críticos, que más que gente de espíritu libre, están más midiendo sus palabras, midiendo lo que hacen, para no estar rebotando con los poderes fácticos, ¿no? Entonces lo ven a los jóvenes afiliando, apoyando a propuestas, pues, tradicionales. Todo termina en lo mismo de siempre, chicos que son usados para decir pásame la A, pásame la B, pásame la Z, y chicos que están simplemente como si fueran ciudadanos de segundo nivel en los partidos políticos, pero no con un rol protagónico. Don Pedro. Yo le digo otro dato muy cortito. A ver, perfecto. Yo tengo, por ejemplo, en mi página Facebook, usted sabe, ¿no? Pedro Alba Mariñas, por si acaso al que quiere seguirme. Pedro Alba Mariñas, o José Pedro 50. Y tengo como, no sé, tengo 1.500, 1.800 amigos que yo he afiliado, ¿no? Yo selecciono. Claro, por supuesto. Pero a la hora que yo hago o publico una nota que se supone de interés general, apolítica, si no es académica, apenas recibo 20, 30, 40 me gusta, 5 o 6 compartir. Y digo, y el resto de amigos profesionales, ¿no? Gente de la academia. Por lo menos, pues, póngame un me gusta, no fastidie, uno se esfuerza por hacer algo. Eso quiere decir que, efectivamente, se abstienen y tienen miedo de expresar incluso una opinión. Y eso no es libertad. Sean libres, muchachos. Por ahí, don Pedro, un amigo de
de la web dice, pero si usted pone una chica despampanante ahí, si todo el mundo pusiera me gusta, y me gusta mucho, ¿no? O sea, estamos en lo epidérmico. Sí. Fíjese, hace 15, 20 años, y ya con eso vamos terminando este importante diálogo, don Pedro, pero como reflexión, el Popular y el Trome son los diarios que más se venden en Lambayeque. O sea, ¿qué está consumiendo el lambayecano promedio, don Pedro? Sí, a mí me parece que hay un tipo de consumidor. Y esto es en subestimar el trabajo de los colegas, pero en realidad el Popular y el Trome es pues para un público muy específico, ¿no? Que parece que se ha ido agrandando en el tiempo, porque son los diarios que más se venden. Claro, es que tiene mucho gráfico, pero se cumple lo que decía un pensador italiano, Sartori. Decía que el ser humano con las tecnologías de información está pasando de ser Homo sapiens a ser Homo videns, por la pasión que despierta el video, la televisión, y todo quiere gráfico. Entonces creo que está surgiendo ese tipo de público. Yo digo, no es malo. El problema está reemplazar la imagen por las palabras, por la reflexión, por el concepto, sí nos parece problemático, ¿no? Combinar las dos cosas nos parecería sabio para una buena formación, porque no hay formación posible sin la palabra, escrita o hablada. Claro, ¿no? La imagen corrobora, confirma, pero no reemplaza. Además, don Pedro, pues temas como de la señorita Yajaira no pueden ser temas de agenda nacional, pues, ¿no? O sea, yo creo que por ahí estamos muy mal, ¿no? Ese es un tema muy particular, focalizado, que le debe interesar al señor Farfán y no al resto de los peruanos, ¿no cree usted? Sí, es un componente importante, pero no protagónico. La convocan, pero no protagónico, claro, ahí está el problema. El problema Dale no está, pan y circo y la gente te seguirá. El problema no está en ella, ni en las jóvenes, ni en el derecho que tenemos a ver esas cosas, que parte de la vida. El problema está que otros malutilizan al tema para rellenar cosas. Entonces yo creo que ahí hay un problema de varios tipos, pero Yajaira está bien, ¿no? Está muy bien. Don Pedro, realmente ha sido un gusto, un gran placer haber conversado con usted. Yo quiero comprometerlo para en una próxima emisión seguir dialogando. De repente el tema sería ya competitividad regional, más de lleno. Y bueno, su despedida pues y su mensaje a la región Lambayeque, don Pedro. Sí, lo que yo quiero es agradecer pues a nuestra gente, que llamo, ¿no? Que cada vez que voy a un lugar, a un espacio o abordo un tema, siempre recibo la generosidad, la sinceridad de la gente, porque yo creo que el peruano es buena gente. Nacemos buena gente, nacemos con Dios, solo que en la vida poco a poco nos van contagiando, nos van contaminando, pero está durmiendo en cada uno de nosotros ese ser bueno, no noble, que queremos llegar al cielo, ¿verdad? Que queremos salvarnos junto con la gente. El hombre nace bueno, pero era la sociedad la que lo corrompía. Sí, ¿no? Pues sí. Pero yo creo que estamos resistiendo, solo lo que necesitamos es hacer un concierto entre la gente buena, ¿no? La gente bien motivada, para juntarnos, para unirnos y hacer una fuerza del bien, para oponernos a esa gente que está pensando en hacer el mal. Porque el diablo no duerme, ¿no? No. Pero creo que los ángeles se quedan dormidos y nos descuidan un poco. Bueno, don Pedro, muchas gracias una vez más. Y fue esta interesantísima entrevista con don Pedro Alba Mariña, reconocido profesional en la antropología. Muchísimas gracias por el día de hoy, amigos televidentes. Y será hasta el día de mañana que tendremos a Luis Atkins desde Piura. Un ceviche de cachepa, ahí en Santa Rosa.